Bienvenidos alumnos al desarrollo de la unidad 7 de la materia Derecho Penal 1, parte general, correspondiente al tema la antijuridicidad. Yo soy el profesor Jorge Ariel Vázquez, soy abogado y profesor de Derecho Penal, parte general y parte especial en la Universidad Nacional del Nordeste. Vamos a comenzar con el desarrollo de la unidad definiendo a la antijuridicidad. La antijuridicidad es la tercera categoría de análisis de la teoría del delito, luego de haber pasado previamente por la acción y por la tipicidad, y se conceptualiza como la contrariedad de la conducta con todo el ordenamiento jurídico. Es decir, como ya sabemos, para que se configure la totalidad del delito necesitamos que exista una acción típica, antijurídica y culpable. El tercer elemento del delito nos lleva al análisis negativo de verificar la existencia o no de una causa de justificación o de un tipo permisivo o de un permiso legal. Van a encontrar esas denominaciones en la bibliografía que utilicen a partir de ahora. Entonces, la antijuridicidad como concepto es la contrariedad de un comportamiento no solamente con el derecho penal, sino además con todo el ordenamiento jurídico, porque vamos a encontrar permisos legales o causas de justificación no solamente en el ámbito penal, sino que también las vamos a encontrar en el ámbito del derecho civil, en el ámbito del derecho procesal penal. Luego iremos trabajando con algunos ejemplos. Entonces, afirmar la tipicidad de una conducta nos dice que esa conducta encuadra en algún tipo penal contemplado en la parte especial del Código. Ahora bien, bajo ciertos supuestos excepcionales, el Código Penal la ley autoriza a la realización de esas conductas bajo ciertos presupuestos. Por ejemplo, las causas de justificación más clásicas en el ámbito del derecho penal son la legítima defensa, el estado de necesidad justificante y el cumplimiento de un deber o de un derecho. En el caso particular vamos a encontrar una estructura genérica para todas las causas de justificación que va a tener rasgos comunes con la estructura de los tipos prohibitivos de la parte de la tipicidad. Recordemos siempre que cada vez que yo me refiera al tipo en el desarrollo de la antijuridicidad, haré referencia a un tipo permisivo que no debe confundirse de ninguna manera con un tipo prohibitivo. En la tipicidad se analizan los tipos prohibitivos o de mandato, porque puede tratarse de un tipo activo o un tipo omisivo. En la antijuridicidad vamos a encontrar los tipos permisivos, ¿bien? Aquellos que autorizan a la realización de ciertas conductas típicas bajo ciertos presupuestos. En el caso de la legítima defensa, contemplada en el artículo 34, inciso sexto del Código Penal, encontramos tres requisitos, ¿sí?, para la procedencia de este permiso legal, que son la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y la falta de provocación suficiente. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Código Penal autoriza a realizar una conducta típica siempre que se den esos elementos, esos requisitos. Es muy importante recordar, sabiendo previamente que la teoría del delito es un sistema, que nada de lo que suceda en la antijuridicidad podrá modificar el carácter típico de una conducta. Es decir, esa conducta, por ejemplo, de homicidio de quien mata en legítima defensa, esa conducta seguirá siendo típica, ¿sí? Un sujeto que mata a otro, además lo hace con dolo, ¿sí?, pero lo hace en una situación de defensa legítima siempre que se den los presupuestos que previamente enumeré. Esa conducta seguirá siendo típica, solo que verificados los extremos fácticos de la legítima defensa, no será antijurídica. La consecuencia de la existencia de una causa de justificación tipo permisivo o permiso legal es que la conducta va a estar justificada, pero seguirá siendo típica. No hay de ninguna manera una modificación en la antijuridicidad de lo que suceda en la tipicidad. Entonces, retomando un poco, los permisos legales van a ser aquellos supuestos que autorizan, ¿sí? En la antijuridicidad vamos a encontrar materia de autorización, vamos a encontrar permisos legales que permiten la realización de una conducta típica bajo las circunstancias que se indiquen en cada uno de los supuestos de permisos legales. La estructura de los permisos legales o causas de justificación, como dije, es similar a la estructura de los tipos prohibitivos analizados en la tipicidad. Cuentan con un tipo objetivo,
que está compuesto por los elementos que tienen que darse objetivamente en la realidad, y por un tipo subjetivo que va a estar integrado por la representación que tenga el autor de cada uno de ellos. Así, por ejemplo, volviendo a la legítima defensa, el tipo objetivo de la legítima defensa está compuesto por la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio para impedirla o repelerla y la falta de provocación suficiente. Además, para la doctrina hoy mayoritaria, el autor debe representarse esos elementos para que la conducta pueda aparecer justificada. El mal llamado dolo de justificación. Ustedes saben que el dolo, en la tipicidad subjetiva, es el conocimiento de los elementos que componen el tipo penal. Lo mismo sucederá a nivel de antijuridicidad. Cuando estemos ante un tipo permisivo, vamos a encontrarnos con que el autor también debe representarse que obra en legítima defensa, en estado de necesidad justificante. Si el autor no se representa esos elementos, llegaremos a una problemática llamada configuración parcial de las causas de justificación, para la cual existen diversas soluciones en doctrina y que hay un desarrollo más profundo de esto en la bibliografía indicada para cada caso. En cuanto al estado de necesidad justificante, el estado de necesidad justificante es la primera causa de justificación que nos presenta el programa de estudios. Está contemplado en el artículo 34, inciso 3 del Código Penal, donde vamos a encontrar la siguiente estructura. El artículo 34 nos dice, no son punibles, ¿sí? No es punible el que causa un mal para evitar otro mayor inminente al que ha sido extraño. En esos casos vamos a encontrar que el fundamento de la existencia del estado de necesidad justificante es la conservación del interés preponderante, es decir, ¿qué es lo que sucede en el estado de necesidad justificante? Se sacrifica un bien de menor valor en aras de salvar otro mayor. Por ejemplo, para evitar un incendio, para apagar un incendio, me veo obligado a romper una vidriera, sustraer un extintor ajeno y utilizarlo para apagar ese incendio. Bien. En ese caso vamos a encontrar el sacrificio de un bien de menor valor, que es el vidrio que se rompe, el matafuegos que se sustrae, ¿sí? Para evitar que se produzcan más pérdidas materiales. De esa manera vamos a ver la causación de un mal menor para evitar otro mayor. En ese supuesto, la conducta va a ser típica de daño seguramente porque se ha roto una ventana ajena, ¿sí? Hay un sujeto que está perjudicado por esa conducta. La conducta además es dolosa porque el sujeto se representa que está llevándose el extintor, se representa que está rompiendo la vidriera, pero no será antijurídica. No será antijurídica porque está obrando el autor en un supuesto de un permiso legal, que es el estado de necesidad justificante. En ese ejemplo podemos ver cómo opera esta situación a la que me refería previamente, en cuanto a la contrariedad de la conducta con la totalidad del ordenamiento jurídico. Esa conducta va a ser típica, lo seguirá siendo, pero en la antijuridicidad vamos a encontrarnos con que existe una causa de justificación que autoriza, en ese caso particular, a su realización. En cuanto a la configuración parcial de las causas de justificación o tipos permisivos, hay una gran discusión en torno a ciertos supuestos. El ejemplo clásico sería el siguiente. El sujeto A, con intención de causar un daño a su enemigo, arroja una piedra muy pesada a una de las ventanas de la casa de su enemigo. Esa ventana se destruye, se rompe, y sucede algo que el sujeto A no sabía. Dentro de la casa de su peor enemigo estaba muriendo asfixiado, se había producido una fuga de gas y gracias a la ruptura de la ventana el gas escapa por allí, por el hueco que se produjo en la ventana, en la propiedad, y se salva milagrosamente. Estamos ante un supuesto de configuración parcial de una causa de justificación. ¿Por qué una configuración parcial? Porque habíamos dicho que la estructura del tipo permisivo es similar a la del tipo prohibitivo. Cuenta con un tipo objetivo, correspondiente a los elementos que se dan en la realidad, y un tipo subjetivo, correspondiente a la representación que tenga el autor de esos mismos elementos. Si analizamos los requisitos del estado de necesidad justificante, nos encontramos con la causación de un mal menor y la evitación de uno mayor. Bien, se causa un mal de menor entidad
para salvar un bien jurídico de mayor trascendencia, de mayor importancia. En este caso vemos que lo que se hace es romper una ventana, sacrificar al bien jurídico propiedad, pero ¿qué es lo que sucede? Objetivamente se salva una vida, ¿sí? La vida es más valiosa que la propiedad. ¿Cuál es la problemática? Hay un supuesto de configuración parcial porque el autor no se representa esa situación, es decir, se da todo el tipo objetivo del estado de necesidad justificante, pero a nivel subjetivo el autor no se representa esos elementos. En otras palabras, no sabe qué obra justificado. Bien, de las soluciones que existen en doctrina, es muy conocida hoy la opinión del doctor Zaffaroni en su nuevo manual, que se acerca más a lo que se llama objetivismo en derecho penal. Zaffaroni en este momento dice que las causas de justificación no tienen un tipo subjetivo, ¿sí? Las causas de justificación para él son eminentemente objetivas. No existe un tipo subjetivo de la causa de justificación para Zaffaroni. Solamente se contenta con la presencia del tipo objetivo, de forma tal que para la postura zaffaroniana, la conducta del sujeto A, en el ejemplo que estamos trabajando, aparecería como justificada porque es suficiente con que objetivamente se presenten en la realidad esos elementos. Sin embargo, la doctrina mayoritaria hoy en día exige que se den ambos aspectos, tanto el tipo objetivo como el tipo subjetivo. Y allí se han elaborado por lo menos dos doctrinas para tratar de solucionar esta situación. La doctrina mayoritaria en doctrina hoy no justifica la conducta del sujeto A. Un sector minoritario, entre los que encontramos a Bacigalupo, vamos a ver que él llega a una solución diferente calificando esta conducta como una tentativa. ¿Tentativa por qué? Porque existe un disvalor de acción, pero el resultado es valioso. Se salvó una vida, por lo tanto vamos a encontrar solo un disvalor de acción, pero no un disvalor de resultado. La tentativa se verá más adelante en las unidades que siguen en el programa, y la configuración parcial, cuando solo se da el tipo subjetivo de la causa de justificación, será desarrollada oportunamente cuando trabajemos la culpabilidad de la mano del error de prohibición.